Contacto Social con Paula Torres. Organizaciones, empresas, buenas prácticas, información indispensable para sentirse parte de lo que nos rodea. Desde Contacto Social los saludamos con nuestro cariño de siempre y en esta forma que presentamos hace pocos días atrás, semanas atrás, pueden escucharnos como lo hacen habitualmente en la mañana de Millennium Hoy, y los que tienen cerca una computadora pueden vernos a través de vía streaming o si no también subir al canal de YouTube y ver esta entrevista que vamos a compartir ahora mismo junto a Pedro Crespi de ASDRA. ¿Cuántas veces hemos hablado, Pedro, de ASDRA, la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina? 25 años de trayectoria y vos, bueno, como director ejecutivo ya hace varios años. ¿Cuántos años? Y ya van 8 años y medio en ASDRA y 5 como director. No, así como un buen tiempo. Ya sos parte de la gran familia de ASDRA y a vos no te vincula el tema síndrome de Down de manera cercana. No de manera directa. La realidad es que ingresé por mi formación profesional como comunicador, como periodista, para aportar en la comunicación de bien público, en la promoción de la inclusión, pero no de manera directa. Siempre tuve la orientación a trabajar con familias, pero cuando tomás contacto con esta realidad y lo cruzás con la variable de las familias, la verdad que es muy, muy lindo trabajar en todo esto. Cuando ASDRA comenzó hace 25 años atrás, que vos no estabas y yo tampoco los conocía, fue realmente algo novedoso empezar a hablar del tema de inclusión de las personas con discapacidad intelectual, de las personas con síndrome de Down puntualmente, que no es discapacidad, sino que es un componente genético, pero hace 25 años hablar de todo esto no se escuchaba. Es tal cual lo que decís, fue novedoso y esa novedad hasta revolucionaria, porque hace 25 años, en un mundo donde no existía internet, donde había muchas demandas insatisfechas para las familias que recibían un bebé con cualquier tipo de discapacidad en realidad, había una brecha que hoy persiste entre ese hijo, el real, y el soñado. Y ante todo ese cúmulo de sensaciones encontradas, de alegría, pero también de desesperación, bueno, ¿cómo enfrentamos esto? No había una red de contacto, una red de padres que te pudieran contener. Creo que el gran mérito de ASDRA, de los primeros padres, fue esto: ponerse en contacto, compartir esta misma realidad y organizarse para comenzar a trabajar en red. Con el agregado que la verdad que muchos de los cambios, como bien decís, en la inclusión vinieron desde los movimientos asociativos de padres. Sí, y cuando decimos inclusión a veces hoy suena como una frase hecha y sin embargo decís hay que profundizar en lo que significa la palabra, y no solo la palabra, sino el accionar. La inclusión en colegios, en el ámbito laboral, en lo que significa en la vida social de una persona con síndrome de Down que tiene otras tantas capacidades que muchas veces personas convencionales, entre comillas, no las tenemos. Totalmente. La verdad que el término inclusión a veces se lo bastardea demasiado, se lo rebaja, por decirlo de alguna manera, porque la inclusión no es que es algo acabado, es decir, tiene que ver con un proceso constante de modificar nuestras conductas, nuestras actitudes, más en algo como la discapacidad, cuando en realidad el concepto moderno de discapacidad tiene relación con una persona que tiene cierto nivel de funcionamiento con un entorno que no contempla esas diferencias. Por ejemplo, una persona que está en una situación, que tiene una discapacidad motriz y tiene que trasladarse en silla de ruedas, si no tuviera rampas, tiene un obstáculo físico externo que le impide participar en la comunidad. Entonces, tal cual, tiene que ver con un proceso dinámico, y la inclusión siempre es movimiento, es salir de una determinada situación para configurarla y transformarla de manera accesible. Sí. ASDRA aparece en la vida de las personas ya en el momento que una mamá y un papá se enteran de que esperan un hijo con síndrome de Down. Ya tienen un grupo humano que a mí me encanta, ese de papá te escucha, padre se escucha. Exacto. Aparecen como para compartir esa experiencia que después, a lo largo de los testimonios que uno ha escuchado en tantos años, no dejan de decir que ha sido una bendición, la expresión más grande del amor. Eso cuando uno lo ve y lo palpa y lo siente, eso sí que no es frase hecha. No es frase hecha, y además la inclusión empieza en la familia. Empieza primero en permitirle nacer.
a este chico, que muchas veces esto cada vez hay una tendencia mayor por los avances biotecnológicos y los diagnósticos prenatales a impedírselo. ¿Por qué? Porque hay muchos miedos, temores en torno de qué es tener un hijo con discapacidad. Y el papá escucha a este grupo, lo que hace justamente es acompañar, como bien decías, en esta transición, en estos primeros momentos, a estos papás que en un inicio están derrumbados. Muchas veces llegan así, Asdra, pero es lindísimo encontrarte con otro papá, con otra mamá que vivió esta realidad y te muestra un horizonte que es posible. Claro. Y creo que este es el gran mérito, es un papá, un mamá acompañando a otro papá y a otra mamá, y con esto que siempre les decimos, como vos lo mires, así lo va a ver el resto de la sociedad. Exacto. Que esto es aplicable en realidad a todo hijo. A todo hijo. Asdra está haciendo muchísimas acciones, no solo internas para las familias, sino también de exposición y visibilidad. Este año tuvieron una muestra de fotos lindísima, sí. Hacen el desfile tradicional donde desfilan modelos y personas y los chicos y los jóvenes que hoy integran Asdra, ¿no? Sí, y ese es el gran objetivo, es decir, porque Asdra tenés como dos líneas bien marcadas. Por un lado, la que llevan adelante los padres, que es todo esto que veníamos hablando, la contención a la familia, o sea, a los padres primeramente y a todo el ecosistema familiar. Ahora, después hay un segundo aspecto que tiene que ver con esto que hablábamos de la inclusión, que es hablar con el resto de la comunidad que muchas veces desconoce esta temática. Entonces lo que hacemos es estar permanentemente en salida, desfiles, ir a escuelas, ir a empresas, siempre trabajando en la cultura, metidos ahí donde se tiene que transformar la representación social que hay en torno a la discapacidad. Uh-huh. ¿Algunos próximos proyectos que quieras enumerarnos? Hay dos que me gustaría mucho. Uno es un encuentro federal de familias que vamos a hacer el año que viene, en 2016, seguramente en el primer cuatrimestre en Mendoza, que tiene que ver con que estamos convencidos en Asdra que la realidad de la persona con síndrome de Down en particular y con discapacidad en general es superior a las descripciones teóricas que hay en torno a esto. Si los papás leen mucho, van a un congreso, les hablan del modelo social de la discapacidad, de avances cognitivos. Está bien, pero la verdad que un papá, una mamá necesitan herramientas más concretas para cuando llegan a casa. Entonces, esto por un lado. Y el otro aspecto va a ser seguir yendo a los colegios para seguir dando charlas sobre la ecología humana. Es decir, no solo hablar sobre discapacidad, es más, casi ni tocamos el tema. La idea es que los mensajeros sean el mensaje, es decir, que jóvenes con discapacidad intelectual vayan a hablar para algo que es transversal, que es para todos los chicos, respeto a uno mismo, a los demás, al medio ambiente, y que lo hagan desde su condición, con su estudio, con su preparación, con su impronta. Sí. Entonces, correr el eje, o sea, pensar más en la diversidad. Exactamente. ¿Qué contacto dejamos para los que se quieran acercar y colaborar y ser amigos de Asdra, que siempre es una organización muy linda para contribuir? www.asdra.org.ar 011-4777-7333 y a los oyentes y a quienes están viéndonos, sobre todo a los papás que acaban de tener un bebé con un síndrome de Down, los invitamos a ponerse en contacto, los esperamos con los brazos abiertos y sobre todo ponerles y mostrarles un horizonte que es posible, que tiene que ver con que sabemos que es difícil a veces este camino, pero que en el final hay un horizonte realmente esperanzador y sobre todo a las cosas realistas. Sí, ¿y Asdra qué es para vos, Pedro? Familia. 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 Tan familia como tu propia familia. Exactamente, porque en definitiva es de lo que hablamos. Todos nos desarrollamos en una familia, es donde nos reconocemos en la mirada de amor de quien tenemos al lado, es donde es el combustible de nuestra estima, de nuestra personalidad, y esto es familia, y este mensaje es aplicable no solo al ámbito de la discapacidad, sino a cualquier ámbito en la sociedad. Te agradecemos muchísimo la visita aquí a nuestra casa, FM Millennium, y siempre están abiertos los micrófonos para todas estas causas humanitarias que nos llegan al corazón y también nos mueven a la acción, ¿sí? Muchas gracias, Paula, y a todo el equipo. Gracias, Pedro. Pedro Crespi contándonos sobre Asdra. Ingresa en la página web y también podés ingresar en www.fmmillennium.com.ar y ahí vas a tener este mismo video subido, lo vas a poder ver, compartir con tus amigos y así seguir tejiendo redes. Contacto Social con Paula Torres.
Los valores y la cooperación también están presentes en las acciones cotidianas. De lunes a viernes, en Millennium Hoy.